¿Te ha pasado que estás en medio de algo importante y justo ahí todo se descompone? Tu compu se traba, se va el internet o peor aún el coche no arranca. Ahora imagina eso, pero con tu vida entera. Una familia al borde del colapso, un viaje a ninguna parte, un auto que no quiere encender y en medio de todo, una niña que solo quiere ser reina de belleza. ¿Qué rayos está pasando aquí? Y lo más loco es que contra todo pronóstico, avanzan, como si estuvieran empujando algo más que un Volkswagen oxidado. Hoy quiero contarte cómo Little Miss Sunshine convierte un carro viejo y terco en el símbolo perfecto de lo que significa seguir adelante, aunque todo esté fallando a la vez. Porque a veces, cuando nada funciona, lo único que puedes hacer es empujar con todo lo que tienes y esperar que alguien más empuje contigo. Y sí, suena triste, pero también es lo más humano del mundo. Así que si tú también alguna vez sentiste que tu vida era como ese coche que no prende ni a patadas, este video es para ti. Suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué cosas has tenido que empujar, aunque no funcionaran. Dale like si alguna vez te viste en medio de un caos, pero seguiste avanzando. Tal vez ahí, justo ahí, empieza la magia. Vamos a descubrirlo, así que acompáñame en este viaje en una combi destartalada llamada vida. Todo comienza con una niña frente al televisor, ojos grandes, fijos en una pantalla donde una reina de belleza recibe su corona. Ella imita la sonrisa, el gesto de triunfo. Esa niña es Olive, y ya desde el primer minuto sabemos que ese sueño, tan inocente y tan cargado, no va a ser fácil de alcanzar. Pero este no es solo el sueño de una niña, es el punto de partida de un viaje que va a descomponer, literalmente, a toda la familia. Olive vive con su mamá Cheryl, una mujer agotada que intenta mantener todo junto con cinta adhesiva emocional. También vive con su papá, Richard, un hombre obsesionado con su programa de 9 pasos para el éxito, aunque él mismo está más cerca del fracaso. Frank, el hermano de Cheryl, acaba de intentar suicidarse. Es profesor, gay y deprimido. El abuelo, un viejo irreverente que fue expulsado del asilo por consumir sustancias ilícitas, es quien entrena a Olive para el concurso. Y Dwayne, el hermano adolescente, ha hecho voto de silencio y sueña con ser piloto de la Fuerza Aérea. Sí, un grupo bastante disfuncional. Y sin embargo, cuando Olive recibe la noticia de que ha sido seleccionada para competir en el concurso Little Miss Sunshine en California, todos, por razones muy distintas, deciden subirse a esa combi amarilla y emprender el viaje. Una combi que, por cierto, ya tiene sus propios problemas. No arranca sola, tienen que empujarla para que prenda. Y ahí empieza todo. Lo que parecía un simple traslado se convierte en una especie de terapia sobre ruedas, y no precisamente la cómoda. La carretera les pone obstáculos desde el principio. El embrague se va, el claxon se traba, las discusiones estallan, pero también surgen momentos de vulnerabilidad, de conexión. Cheryl tiene un colapso emocional. Richard se ve obligado a confrontar su fracaso profesional. Y el abuelo muere en un motel barato, y como no pueden pagar para transportar el cuerpo legalmente, lo roban. Sí, lo sacan en silencio por la ventana del hospital y lo meten a la combi envuelta en una sábana. Así de absurda y tierna es esta historia. Pero el punto más fuerte llega cuando Dwayne, el hermano en silencio, se entera de que es daltónico, lo que significa que jamás podrá ser piloto. Se rompe, grita, llora, se baja del auto y por un momento parece que va a dejarlo todo, hasta que Olive baja, se acerca a él y simplemente lo abraza. Y ahí lo entiendes. Esta no es una película sobre ganar, es una película sobre resistir, sobre estar, sobre quedarse con el otro, aunque esté roto. Finalmente llegan al concurso y Little Miss Sunshine resulta ser todo lo que Olive no es. Niñas hipersexualizadas, vestidos con lentejuelas, sonrisas falsas, competencia cruel.
y cuando le toca subir al escenario, Olive baila la coreografía que le enseñó su abuelo, una mezcla de striptease y rock setentero. Provoca un escándalo, el jurado queda horrorizado, el público en shock. Los organizadores intentan sacarla del escenario, pero entonces, uno a uno, los miembros de la familia se suben a bailar con ella, a hacer el ridículo juntos, a fallar en público, pero no dejarla sola. Y con eso lo logran, no el trofeo, sino algo muchísimo más valioso. Salen del concurso sin corona, sin medallas, sin aplausos, pero con algo que no tenían al principio del viaje. Una familia que, aunque rota, está unida, aunque descompuesta, avanza. Y sí, la combi sigue sin arrancar, así que la empujan una vez más. Hay un momento en Little Miss Sunshine que si pestañeas te lo pierdes. El coche no arranca, otra vez. Entonces bajan todos, empujan, se escucha el motor toser. La combi avanza y uno a uno brincan dentro del vehículo mientras sigue rodando. Parece un chiste, una secuencia cómica, pero en realidad es un resumen de toda la película y quizás de la vida misma. Esa combi amarilla, vieja, chillona y necia, es la familia. Sí, porque si lo piensas bien, no es solo un medio de transporte, es un reflejo perfecto de su estado emocional. El embrague está dañado, las puertas no cierran bien, el claxon suena sin que nadie lo toque. Y lo más simbólico, el auto no puede arrancar por sí solo, alguien tiene que empujarlo, siempre, tal como esta familia. Cada integrante está roto de alguna manera. Frank, hundido en la depresión. Dwayne, desconectado del mundo. Cheryl, cargando con todo. Richard, aferrado a una idea de éxito que ya no existe. Y Olive, con un sueño tan puro que parece no caber en ese caos. Pero igual que con la combi, si uno no empuja, los demás no avanzan. Y si no avanzan, se quedan atorados en el mismo lugar de siempre. Ahora fíjate en lo siguiente. Todo lo esencial pasa dentro del coche. Las confesiones, los colapsos, las peleas, los silencios incómodos, los chistes que alivian. Ese espacio apretado, incómodo y caluroso es donde se quiebran y también donde se reconstruyen. La combi no solo los transporta por kilómetros, los transporta emocionalmente de una versión rota de sí mismos a una que, aunque sigue fallando, sabe empujar hacia adelante. Y eso no es casualidad. El cine no pone una combi vieja nada más porque se ve vintage. La pone porque es el escenario perfecto para representar a una familia disfuncional que, como el auto, solo puede avanzar si todos participan del esfuerzo. Y ojo, esto no es romántico. Empujar la combi es frustrante, agotador. A veces seguro quisieran dejarla ahí y seguir caminando, pero no pueden, porque la combi, como la familia, es su único vehículo. No hay otro plan, no hay un Uber emocional. Así que aunque se peleen, aunque se griten, aunque se cuestionen, tienen que empujar. Y justo ahí está lo poderoso del símbolo, porque en una cultura que te dice, salte de ahí si algo no funciona, esta historia te dice algo distinto. A veces hay que arreglar lo que se puede y lo que no, empujarlo juntos. Porque si bien es cierto que hay relaciones que deben de terminar, familias que deben de sanarse a distancia, también es cierto que hay momentos donde lo que más sana es quedarte, a pesar de todo. Incluso si tienes que correr y brincar dentro de la combi mientras se mueve. Y al final del día, la combi sigue fallando, pero también sigue avanzando. Y en ese pequeño detalle hay algo profundamente humano, porque todos tenemos nuestra propia versión de esa combi, nuestra salud mental, nuestra relación con mamá, esa amistad que se enfría, nuestro trabajo, nuestra autoestima, nuestra identidad. Y sí, están oxidados. Sí, a veces hacen un ruido horrible y muchas veces no arrancan por sí solos. Pero si hay alguien dispuesto a empujar contigo, aunque también esté roto, entonces tienes una forma de seguir. Hay algo curioso en cómo se mueve esa combi.
No hay un vamos todos perfectamente sincronizados. Es más bien torpe y desorganizado. Uno empuja de más, otro tropieza, alguien olvida subir una puerta y sin embargo funciona. Eso me hizo pensar en algo que pocas veces decimos en voz alta. Cooperar no es fácil. Estar con otros, menos. Porque cuando todo va bien, cualquiera se suma. Pero, ¿qué pasa cuando lo único que hay que hacer es empujar? En Little Miss Sunshine, la necesidad de mover la combi obliga a la familia a hacer lo único que no sabían hacer al principio: colaborar. No porque quieran, sino porque no hay otra opción. No hay tiempo para discutir quién empuja mejor. Nadie puede quedarse en su drama personal. Cuando el auto no arranca, todos tienen que bajarse, correr y empujar. Y ahí, sin discursos, sin terapia de grupo, sin palabras bonitas, comienzan a sanar, no porque resuelvan sus problemas, sino porque por primera vez hacen algo juntos. Y eso, sin que nadie lo diga, cambia las cosas. Porque el acto de empujar juntos, día tras día, genera algo más profundo que la simple acción mecánica. Se trata de presencia, de estar ahí, de cargar lo que toca, de callar a veces, de empujar incluso cuando no entiendes por qué lo haces. Y esa coordinación imperfecta, desordenada y accidental es una forma de amor. Un amor que no habla bonito, pero actúa, que no entiende del todo a los otros, pero igual los acompaña. En ese constante bajarse, empujar, correr y subir, cada quien encuentra su pequeño espacio para encajar. Y no como el hijo perfecto, ni el papá exitoso, ni la mamá que lo puede todo, sino como alguien que simplemente está, que hace lo que puede, que suma lo que tiene. Y justo ahí, cuando dejan de pensar en ellos mismos, es cuando empiezan a encontrarse. No a través de una gran revelación, sino en lo cotidiano, en lo repetitivo. Porque sí, duele, cansa y a veces da pena, pero también los obliga a estar al mismo ritmo. Y cuando estás al mismo ritmo que otro, aunque sea empujando algo que no debería ni estar en movimiento, es mucho más difícil sentirse solo. Eso también los está preparando para lo que viene. Y vaya que viene algo fuerte. Hay algo que todos creemos saber sobre las road movies. Ya sabes, el viaje cambia a los personajes, se enfrentan a obstáculos externos y al final encuentran algo, un lugar, una verdad, una versión más completa de sí mismos. Porque aquí nadie está huyendo de algo espectacular, ni buscando una epifanía espiritual. Lo único que quieren es llegar al concurso, un concurso de belleza infantil. Y sin embargo, cada kilómetro los va desarmando más que construyendo. Y eso es lo que la vuelve tan única. Porque este viaje no se trata de escapar, se trata de ir directo hacia el desastre y decidir atravesarlo en familia. Lo tradicional en una road movie es que el trayecto te aleja del problema. Aquí, el trayecto es el problema y el destino final, lejos de ser una solución, es un espejo brutal que refleja todo lo que no quieren ver. Cuando llegan al concurso, lo que encuentran es grotesco. Niñas disfrazadas de adultas, padres obsesionados, una industria que convierte la infancia en espectáculo. Y justo ahí, después de todo lo que han vivido juntos, eligen no adaptarse, no encajar. El momento del baile de Olive, con esa coreografía absurda que le enseñó el abuelo, es una declaración, una especie de no nos importa ganar. Solo vamos a ser nosotros. Y ahí, en ese acto de ridículo colectivo, encuentran lo que realmente vinieron a buscar. No una corona, sino una forma de aceptarse tal como son. Chuecos, pasados de moda, desalineados, pero juntos. Y eso es lo más loco de todo, que el fracaso termina siendo su única forma de victoria, porque si hubieran ganado, nada habría cambiado. Seguirían tratando de fingir que son una familia funcional, que el papá tiene éxito, que el tío está bien, que Olive puede ser como las otras niñas. Pero al perder, se liberan, se permiten ser reales. Y entonces sí, el viaje cobra sentido.
no porque lleguen a su meta, sino porque entienden que al final la meta era estar juntos. Eso es lo que se transforma. Y eso es lo que en el fondo estaban buscando desde el principio, aunque no lo sabían. Y sí, el camino fue incómodo. Se descompusieron más de una vez. Tuvieron que bajarse, empujar, gritarse, perdonarse. Pero justo en ese desmadre de carretera, entre gasolineras, moteles y un montón de silencios incómodos, descubrieron algo que ningún mapa les iba a enseñar. Y aunque al final no se llevan un trofeo, sí se llevan algo más valioso. Algo que curiosamente sigue montado en 4 ruedas, aunque no arranque solo. Hay una escena que se repite varias veces en la película. Todos bajan de la combi, empujan, el motor tose, se sacude y arranca. Entonces, corren, uno por uno, saltan dentro, acomodan como pueden sus cuerpos, sus mochilas, sus frustraciones, y siguen. Y aunque la veas 5 o 6 veces, no cansa, porque cada vez representa algo más profundo. A veces parece que la película te está diciendo sin decirlo: la vida es exactamente eso. Hay días en que nada arranca, en que el cuerpo pesa, las ganas se esconden, las cosas no fluyen, y aún así tienes que levantarte y empujar. Pero lo que Little Miss Sunshine te recuerda es que no tienes que hacerlo solo, que aunque estés rodeado de gente rota, disfuncional o caótica, si esa gente empuja contigo, ya tienes mucho más de lo que crees. Porque al final del día no se trata de que todo funcione perfecto, ni de tener el mejor plan, el mejor coche, la familia ideal. Se trata de saber que si tu auto no arranca, alguien va a bajarse contigo y va a correr y va a saltar en movimiento para seguir. Esa es la metáfora más hermosa de la película y también la más real, porque crecer, vivir, amar nunca ha sido cuestión de que todo funcione bien. Es más bien aprender a avanzar aunque todo esté medio roto. Y sí, todos traemos algo que chirria, una parte de nosotros que se cae a pedazos, que se traba, que no sabe bien hacia dónde va. Pero si encuentras con quién empujar, con quién equivocarte sin miedo, con quién bailar un número ridículo en el peor escenario posible, entonces ya ganaste algo que vale más que cualquier trofeo. Así que la próxima vez que te sientas varado, sin marcha, sin fuerza, sin saber cómo seguir, recuerda esa combi amarilla, desgastada, lenta, ruidosa, pero terca como pocas. Y acuérdate, no arranca sola, pero tampoco necesitas que lo haga. Si alguna vez te sentiste que ibas cuesta arriba en un coche sin frenos, este video te entendió. Si alguna vez te tocó empujar, aunque no sabías ni a dónde ibas, bienvenido. Aquí somos varios. Little Miss Sunshine no es solo una película, es un recordatorio de que no hay que tener todo resuelto para seguir adelante. Solo hace falta querer avanzar y alguien que te eche la mano para empujar. Así que si esta historia te movió algo, aunque sea tantito, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué simboliza ese auto para ti. ¿Qué parte de ti se ha sentido igual de rota, pero con ganas de seguir? Y si conoces a alguien que andaba empujando su propia combi en la vida, compártele este video. Tal vez le haga sentir que no está solo. Gracias por llegar hasta aquí y por empujar conmigo este pequeño viaje de palabras. Nos vemos en el siguiente video. Y mientras tanto, ya sabes, aunque el motor no arranque, aquí seguimos, empujando, juntos. Hasta la próxima.